Cada país guarda su propia sombra. No importa si es grande o pequeño, si está en guerra o en paz. En algún rincón de su historia, hay un crimen, una desaparición o una tragedia que marcó a todos para siempre. Hoy, vas a escuchar una historia oscura de cada país de Latinoamérica. Y te aseguro, algunas de ellas no te van a dejar dormir tranquilo. Bien, comenzaremos con Argentina. Década del 70. Mientras el país se tambalea entre dictaduras, crisis sociales y violencia, un joven de cara angelical comienza una ola de crímenes que va a quedar marcada a fuego en la historia. Su nombre, Carlos Robledo Puch. Pero el mundo lo conocería como el Ángel de la Muerte. Tenía 19 años. Rubio, ojos claros, aspecto inocente. Pero detrás de esa cara se escondía un asesino serial sin remordimientos. Frío. Metódico. Letal. Entre 1971 y 1972, Robledo asesinó a sangre fría a 11 personas. Robos, ejecuciones, violaciones, algunos dormían. Otros fueron eliminados solo por estar presentes. A una mujer la violó y la mató. A sus propios cómplices los ejecutó por miedo a ser traicionado. Y en más de una escena del crimen, prendió fuego los cuerpos para ocultar pruebas. Fue capturado en febrero del 72. Su rostro joven y casi angelical impactó a todos. ¿Cómo alguien tan chico pudo ser tan monstruoso? En el juicio, ni una lágrima. Ni culpa. Fue condenado a reclusión perpetua más tiempo indeterminado. Hoy sigue encerrado. Ha pedido libertad condicional varias veces, pero siempre se la negaron. Algunos informes psiquiátricos hablan de delirio, trastornos mentales, y hasta pedidos de redención con la Biblia en la mano. Carlos Robledo Puch es el asesino serial más temido de la historia argentina. Un símbolo de que el mal no siempre viene con cara de monstruo. A veces, se disfraza de ángel. En Colombia han existido diversos casos oscuros como el del monstruo de los Andes o Garavito, pero un caso en específico que logró consternar al país fue el caso de Luis Santiago. Este es uno de los crímenes que más estremeció a Colombia, una historia de traición, dolor y justicia. El caso del pequeño Luis Santiago Pelayo Lozano. Septiembre de 2008. Chía, Cundinamarca. Un niño de apenas 11 meses fue reportado como desaparecido. La noticia se propagó rápidamente, la familia, devastada. La comunidad, en alerta. Y el país entero, conmovido. Pero lo que parecía un secuestro común ocultaba una verdad escalofriante. El autor intelectual del crimen era el propio padre del niño, Orlando Pelayo Rincón. Su motivación, evitar pagar la manutención del pequeño. El cuerpo de Luis Santiago fue hallado el 26 de septiembre de 2008. Estaba dentro de una bolsa, abandonado en una zona rural. La autopsia confirmó lo impensable. El niño había sido asesinado. Orlando Pelayo fue condenado a 58 años y 9 meses de prisión. Sus cómplices, Marta Lucía Garzón y Jorge Orlando Ovalle, recibieron penas que sumaban hasta 82 años, aunque la ley colombiana solo permite un máximo de 60. En 2023, Orlando Pelayo murió en prisión, tras sufrir complicaciones de salud. Pero para Colombia, su nombre quedó marcado como símbolo de uno de los actos más viles cometidos por un padre contra su propio hijo. Este caso nos recuerda que la maldad puede venir de donde menos se espera. Y que, a veces, la justicia es lo único que queda para honrar una vida inocente. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los peores asesinos en serie del Ecuador no era un adulto, ni siquiera un joven, sino un adolescente de tan solo 15 años? Esta es la historia de Juan Fernando Hermosa, apodado por la prensa como el Niño del Terror. Juan Fernando Hermosa nació en 1976 en Sucumbíos. Fue adoptado por una familia que se lo llevó a Quito, pero su infancia fue complicada. Desde joven se metió en problemas, se juntó con pandillas, y muy pronto empezó a liderar una. Tenía solo 15 años cuando empezó su carrera criminal. Todo comenzó en noviembre de 1991.
Después de salir de una discoteca, Hermosa y su grupo tomaron un taxi. En medio del camino, le disparó al conductor y lo arrojó a las afueras de la ciudad. Ese fue el primer asesinato confirmado. En solo 4 meses, cometió al menos 22 homicidios, muchos de ellos con un mismo patrón. Taxistas, miembros de la comunidad LGBTQ, y cualquiera que se cruzara en su camino. La ciudad de Quito vivía con miedo. Salir de noche era un riesgo. La policía estaba desconcertada, no podían imaginar que el principal sospechoso era un menor de edad. En enero de 1992, un operativo logró dar con su paradero. Al verse rodeado, lanzó una granada y disparó contra los agentes. En el fuego cruzado murió su madre adoptiva. Finalmente, fue arrestado. Aunque cometió más de 20 asesinatos, la ley ecuatoriana no permitía juzgarlo como adulto. Fue sentenciado a solo 4 años de prisión, pero en 1993, se fugó. Escapó del país hacia Colombia, donde estuvo prófugo hasta ser recapturado. En 1996, ya en libertad, se fue a vivir con su padre en Nueva Loja, en Sucumbíos. El 28 de febrero, el mismo día que cumplía 20 años, apareció muerto en la orilla del río Aguárico. Tenía el cuerpo lleno de heridas de bala y signos de tortura. Nunca se encontró a los responsables. Se habló de venganza, de ajuste de cuentas, y el caso quedó cerrado. Juan Fernando Hermosa fue un símbolo del horror en Quito, un joven que se convirtió en asesino, una ciudad que vivió en pánico. Y un sistema que no supo qué hacer con él. Esta fue la historia del niño del terror. El 15 de diciembre de 2006, una niña de apenas 9 años, aparentemente aterrada, llamó al número de emergencias 911. En la llamada, con voz temblorosa, pidió ayuda para su madre, quien, según la niña, había sido asesinada. El audio de esa llamada, en donde la niña decía que su mamá no despertaba, se volvió viral en internet poco después. La conmoción fue inmediata. La desesperación en la voz de la niña tocó los corazones de miles de personas en todo el mundo. Lo que esta niña relataba, era un claro llamado de auxilio, algo que nunca imaginamos escuchar de una pequeña. El país entero se paralizó. Las autoridades comenzaron una investigación, y el caso rápidamente se convirtió en uno de los más impactantes de la época. Al día de hoy no se sabe a ciencia cierta si el audio es verídico, debido a diversos rumores que decían que el audio era un proyecto de estudiantes de una universidad. De igual modo, todo son especulaciones, y al ser una época tan poco desarrollada en el ambiente de las redes sociales es muy difuso saberlo. A continuación te dejo el audio, aunque te advierto que es muy fuerte de escuchar. Aló, bueno, venga por favor a mi casa. Aló, Aló, venga a mi casa, por favor. ¿de qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. Dame el número, pues. 70, Ajá, 30, ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Verdad? ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Dame la No. dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. No. Espérese, hijo. ¿Aló? 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 ¡Déjala, por favor! ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Aló? Ay, le están pegando a un niño. ¡Ayúdame! Oiga. Ay, ¡Es que mi mami está peleando! por eso, ¿de dónde está?
Magdalena Solís fue una mujer nacida en los años 30 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que creció en la pobreza y desde joven estuvo involucrada en la prostitución junto a su hermano Eleazar. En 1963, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, que habían formado una secta en Yerba Buena, Nuevo León, la llevaron para hacerse pasar por una diosa. La presentaron como la reencarnación de Coatlicue, y los campesinos, ya engañados, comenzaron a rendirle culto. Poco después, Magdalena tomó el control de la secta y todo se volvió más oscuro. Empezaron a realizar rituales con drogas, sexo y sacrificios humanos. Las víctimas eran miembros que se querían ir o no creían en ella. Eran torturados, desangrados y en algunos rituales se bebía su sangre. Magdalena se comportaba con frialdad y fanatismo, reforzando su poder a través del miedo y la violencia. El caso se destapó cuando un chico de 14 años, Sebastián Guerrero, vio uno de los rituales y huyó para avisar a las autoridades. La policía encontró cuerpos mutilados y restos humanos cerca de las cuevas donde operaba la secta. En el enfrentamiento murieron los hermanos Hernández, y Magdalena, Eleazar y otros miembros fueron arrestados. Magdalena fue sentenciada a 50 años de prisión por 2 asesinatos, aunque se sospecha que fueron más. Es uno de los casos más perturbadores del crimen en México, por la crueldad de los rituales y porque fue una mujer quien dirigió todo con mano sangrienta. Bueno amigos, este video se dividirá en 2 partes, debido a que es un tema muy extenso, por lo que se alargaría mucho este video. Próximamente subiré la segunda parte. Sin nada más que decir me despido y te invito a suscribirte si este contenido ha sido de tu agrado.